Sol de la mañana. Miren, cada vez que sucede algo que tiene que ver con un haitiano, con una persona de origen haitiano o con un haitiano vinculado a algún asunto, sea de delincuencia o de muerte o de lo que fuese, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado que el antihaitianismo no nos lleve a actuar de manera injusta. Cada vez que pasa algún hecho que tiene que ver con una actuación incorrecta, criminal, delincuencial de un haitiano o de varios haitianos o de sectores haitianos, la tendencia es también mucha gente aprovecharse de eso para un sentimiento histórico que hay entre los dominicanos, creado sobre todo por Trujillo y por Balaguer, exacerbarse y llevar las cosas a niveles que no son. Lo digo esto porque a propósito de la muerte del cabo del ejército Oriano Montero Encarnación, en la situación esta en Elías Piña, que todo el mundo sabe, fue en dos delincuentes haitianos que fueron, ¿verdad?, parados y actuaron como delincuentes. Hay dos delincuentes haitianos como hay. Miren, ayer mató un delincuente dominicano, mató a un coronel vinculado a droga, porque hay delincuentes en todos los lados. Así como hay muchos haitianos delincuentes, hay muchos dominicanos delincuentes, así como hay muchos dominicanos muy buenos, hay muchos haitianos muy buenos. Entonces, esta situación, la tendencia mundial que hay antimigración, de alguna manera es un caldo de cultivo para que sectores que tradicionalmente son antihaitianos se exacerben y lleven eso al extremo de un nacionalismo que no le hace bien a nadie. Porque, señores, el nacionalismo xenofóbico, racista, irracional, no le hace bien a nadie. Eso le hace mal, eso no defiende a los países, eso le hace daño a los países. Y yo lo digo porque precisamente en este mes de enero es el mes del nacimiento de Juan Pablo Duarte. Y Duarte fue la bujía inspiradora para la liberación de Haití. Haití nos desgobernó, Boyer invadió la República Dominicana, no era la República Dominicana todavía, sino este lado, el lado este de la isla, duró 22 años gobernándonos, y Duarte, de manera muy inteligente, pudo crear un movimiento, los trinitarios, que junto a varios movimientos que había en ese entonces, logramos articular el éxito de liberarnos de Haití. Pero hay algo que casi nadie le da importancia por ese sentimiento antihaitiano que hay en República Dominicana, y que desde el Estado, Trujillo y Balaguer, lo propiciaron. Y es que Duarte valoraba mucho al pueblo haitiano. E incluso, oigan esto, que casi no se enseña ni siquiera en las escuelas dominicanas. En 1843, Duarte hizo una alianza con un sector haitiano que se llamaba La Reforma, una alianza para derrocar al gobierno de Boyer, que estaba gobernando los dos lados. Estaba gobernando Haití, tenía 25, 20 y pico de años gobernando, y gobernando la República Dominicana intervenida. Entonces Duarte, de manera inteligente, brillante, dice, bueno, los sectores haitianos que están en contra de Boyer son los mismos nosotros que estamos en contra de los que nos están gobernando de manera incorrecta. Y hubo una alianza, y oigan esto, hubo una acción conjunta de militares y nacionalistas haitianos con dominicanos, ahí donde hoy es el Parque Colón, que se llamaba Plaza de Armas, y enfrentaron al gobierno de Boyer y a los militares de Boyer. Y es de ahí en adelante, oigan esto, después de hacer ese enfrentamiento y esa alianza con los sectores haitianos progresistas, que Duarte tiene que salir al exilio porque logran derrocar a Boyer. A partir de todas esas protestas, Boyer renuncia en Haití y sube Charles Herald a ser presidente de Haití. Y cuando a Charles Herald le dicen, hay un dominicano llamado Juan Pablo Duarte, junto con un grupo de patriotas dominicanos que están tratando de provocar la liberación de esa parte de la isla, y entonces Charles Herald empezó una campaña despiadada de persecución contra Duarte, al punto, señores, que ofreció que al que agarrara a Duarte y lo matara, o lo cogiera preso, lo iban a hacer coronel, y le iban a dar 200 pesos, de esa época son como 20 millones ahora, 200 pesos de manera inmediata. Entonces, esa inteligencia de Duarte de apoyarse en los haitianos progresistas es una muestra de su visión de que no puede haber actitud contraria a ese pueblo. Tenemos que unificar los sectores mejores de los dos lados en el sentido de las ideas, no del territorio, porque Duarte nos liberó. El que es patriota y es duartiano sabe que los haitianos son ellos y nosotros somos los dominicanos. Pero ellos tienen situaciones parecidas a las nuestras en las que tenemos que trabajar conjuntos, cada uno en su lado, pero enfrentando los problemas de manera conjunta. Entonces, por eso hay que evitar
que situaciones como estas nos lleven a tener una exacerbación de ese antihaitianismo xenófobo, racista e irracional. No es que unifiquemos a la isla, es un disparate. Esta isla no se puede unificar de ninguna manera, señores. Pero los haitianos duraron 22 años gobernándonos, dirigiendo todo, y no pudieron unificar la isla, no la pudieron unificar. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Ahora, ser diferentes no quiere decir que seamos enemigos, contrarios y permanentemente estar peleando. Todo lo contrario. Los tiempos modernos llevan a otra cosa. Miren, yo quiero finalmente, a propósito de esto, porque cada vez que sucede una situación así, empieza a subir ese falso nacionalismo, esa situación que no es correcta en torno al pueblo haitiano. Y yo quiero, hace un tiempecito, todo el mundo sabe, yo escribí un libro sobre Duarte, un hombre de fe y acción, y hice algunas reflexiones que la he manejado también como artículos y una serie de elementos, y yo quiero los elementos fundamentales de esto, dejarlo como mensaje ante toda esta situación para que no surja de nuevo, para que no coja fuerza ese sentimiento xenófobo antihaitiano que hay todavía en mucha gente en la República Dominicana. Juan Pablo Duarte es el fundador de la nacionalidad y en sus ideas y su acción se sustenta todo el sentir dominicano y todo el orgullo nacional. Duarte luchó de manera firme y decidida en contra del yugo haitiano que doblegó nuestra patria durante largos 22 años. Él tuvo la visión y la decisión de crear una estructura política y militar llamada la Trinitaria para enfrentar y vencer la ocupación haitiana. Y Juan Pablo Duarte escribió muy claro que entre los dominicanos y los haitianos no es posible una fusión. República Dominicana y Haití somos dos países distintos, dos naciones distintas, somos dos pueblos diferentes, con tradiciones diferentes, con costumbres diferentes, con historias diferentes, con idiomas diferentes, con situaciones políticas, sociales y culturales totalmente diferentes, pero no somos pueblos enemigos. Duarte nunca odió al pueblo haitiano. Él luchó contra los gobernantes haitianos, contra los sectores haitianos y dominicanos que sojuzgaban nuestras dos naciones, explotaban nuestra gente y abusaban de nuestros dos pueblos. Duarte siempre luchó por una nación libre, soberana e independiente, pero no por una nación que abusara contra otra o contra sus habitantes. Hoy en día, en nuestra nación tenemos una difícil situación por la creciente e ilegal migración haitiana y sus consecuencias en todos los órdenes. Pero hay que estar muy claro que una migración pacífica no es una invasión violenta ni militar para ocupar o dañar nuestra nación. Por eso, si somos duartianos, debemos buscarle soluciones humanas y justas a esa migración, sin albergar odio, ni racismo, ni discriminación en contra de los haitianos, que hoy son exiliados económicos en nuestra patria, que buscan desesperadamente una mejor vida que no le puede garantizar su país. Si seguimos a Duarte, debemos asumir el criterio de que todo migrante en nuestra nación, sea haitiano, venezolano, colombiano, cubano, chino o de cualquier otra nacionalidad, debe regularizar su situación legal, debe respetar nuestras leyes, debe pagar los impuestos, pero en base a un proceso legal justo, humano, respetuoso de los derechos humanos y que no se contamine con sentimientos ni odio racistas ni discriminatorios. Hay que tener presente que Duarte enfrentó a los gobernantes haitianos que nos invadieron, pero admiraba al pueblo haitiano por ser la primera nación de Latinoamérica en lograr su independencia en 1804 y la segunda nación de todo el continente americano en lograr su independencia después de Estados Unidos, que la alcanzó en 1776. Duarte fue muy claro frente a la historia del pueblo haitiano cuando escribió lo siguiente. Oigan lo que escribió Duarte. Yo admiro al pueblo haitiano desde el momento en que, recogiendo las páginas de su historia, lo encuentro luchando desesperadamente contra poderes excesivamente superiores y veo cómo los vence y cómo sale de la triste condición de esclavo para constituirse en una nación libre e independiente. Les reconozco poseedor de dos virtudes eminentes, el amor a la libertad y el valor. Eso escribió Juan Pablo Duarte. Si somos duartianos, debemos también tener el espíritu cristiano que él mostró frente a los haitianos. Nunca debe haber ni habrá fusión entre República Dominicana y Haití. Eso no es posible. Pero tampoco debe haber ni odio, ni racismo, ni xenofobia, ni discriminación contra los haitianos. Como Duarte,
todos los dominicanos debemos ser justos si queremos ser felices. Seamos justos con los haitianos. Seamos justos sabiendo que ellos tienen que respetar nuestras leyes y que tenemos que regularizar toda esta migración que está en el país. Pero ser justo es también entender que ellos necesitan solidaridad y que nosotros debemos darle esa solidaridad sin que en ningún momento afecte nuestra soberanía. Seamos con los haitianos como fue Duarte con ese pueblo, que lo admira y lo respeta y que sabe que nunca puede haber una fusión porque somos diferentes. Que somos diferentes, pero no somos enemigos.